Cuando hablamos de responsabilidad política en la aprobación de leyes cuestionadas, inconstitucionales, muchas veces el debate se concentra únicamente en el procedimiento legislativo o en las consecuencias políticas inmediatas. Pero existe un elemento constitucional mucho más profundo y severo que rara vez se discute con suficiente claridad: el alcance del artículo 25 de la Constitución de Venezuela. Porque este artículo introduce un principio extraordinariamente importante: ningún acto del poder público que viole derechos constitucionales puede considerarse legítimo, y quienes lo ordenen o ejecuten asumen responsabilidad personal. Esto cambia completamente la dimensión del debate sobre la aprobación, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 2026, la Ley de Minas, o sobre cualquier norma aprobada en contradicción con el debido proceso establecido en el artículo 49 constitucional. Ahora, ¿qué dice el artículo 25? Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. Esto no es cualquier cosa, porque no es solamente los legisladores, el que dictó el memorándum 2792, el que dictó el instructivo del ONAPRE. Este artículo tiene una enorme relevancia porque rompe con la idea de la obediencia automática y la inmunidad política. La Constitución no permite esconderse detrás de cargos, jerarquías o mayorías parlamentarias. Si un funcionario participa conscientemente en actos que vulneren derechos constitucionales, la responsabilidad deja de ser únicamente institucional y se convierte en responsabilidad individual. Es legislador, así como esos ministros, así como todos esos que toman esas decisiones, no son actores neutros. Y existe una percepción equivocada de que el diputado simplemente vota y que la institución asume colectivamente las consecuencias. Constitucionalmente no funciona así. Cada legislador juró defender la Constitución. Eso significa que tiene el deber de impedir la aprobación de normas que contradigan derechos fundamentales o procedimientos constitucionales. Al menos salvar el voto o votar en contra. Por tanto, si una ley es aprobada violando garantías esenciales como el debido proceso, el derecho a la defensa, la legalidad o la tutela judicial efectiva, surge una interrogante inevitable. ¿Puede considerarse que quienes aprobaron esa norma participaron en un acto potencialmente nulo según el artículo 25? Nosotros decimos que sí. Pues uno de los aspectos más contundentes de este artículo es que la nulidad no depende necesariamente del reconocimiento político previo. La Constitución considera nulos los actos violatorios de derechos fundamentales desde su origen. Es decir, la legitimidad de un acto no nace únicamente porque haya sido aprobado formalmente. Necesita además ser compatible con la Constitución. Esto tiene implicaciones enormes porque si una ley nace lesionando garantías constitucionales, no solo queda cuestionada políticamente, también queda afectada su validez jurídica y moral. Entonces ahí nace la responsabilidad civil, penal y administrativa. No habla de responsabilidad simbólica el 25, habla expresamente de responsabilidad penal, civil y administrativa. Eso significa que el constituyente quiso evitar precisamente la impunidad del poder público. La lógica constitucional es clara: quien usa el poder para vulnerar derechos no puede quedar protegido simplemente por ocupar un cargo. Y aquí aparece un punto crucial: la responsabilidad puede alcanzar tanto a quienes ejecutan directamente actos violatorios como a quienes contribuyen normativamente a crearlos. El argumento de que yo solo cumplía órdenes se acabó. La obediencia política no elimina la responsabilidad. El principio de supremacía constitucional obliga a los funcionarios a actuar dentro de los límites de la Constitución, incluso frente a presiones partidistas o instrucciones superiores. A otro perro con ese hueso.
Por eso, alegar disciplina política, alineación ideológica, no elimina el deber constitucional individual. La Constitución exige conciencia jurídica, no obediencia ciega. Cuando el artículo 25 deja de aplicarse en la práctica, ocurre algo extremadamente peligroso. El poder comienza a percibirse como inmune. La Corte Celestial, por ejemplo. Y cuando el ciudadano siente que los funcionarios pueden violar la Constitución sin consecuencias, desaparece la confianza en las instituciones. ¿Por qué tienen ustedes credibilidad cero? En este momento, el Estado de Derecho comienza a transformarse en un sistema donde la legalidad depende de la fuerza política y no de los principios constitucionales. Eso es lo que tenemos que acabar. Por eso el artículo 25 es tan importante. Funciona como una barrera contra la arbitrariedad del poder. Las constituciones no fueron creadas para proteger gobiernos, fueron creadas para limitar el poder. La historia demuestra que los parlamentos son juzgados no solamente por leyes que aprueben, sino por su capacidad de defender derechos en momentos de presión política. Muchas decisiones consideradas legales en un momento terminaron siendo vistas posteriormente como abusos institucionales. Por eso la responsabilidad derivada del artículo 25 trasciende el presente político. Recuérdenlo. También pertenece al terreno de la memoria histórica y de la legitimidad democrática. Finalmente, el debate sobre leyes recientemente aprobadas sobre el respeto al debido proceso no es un conflicto técnico entre juristas, es una discusión sobre los límites del poder. Y el artículo 25 establece que ningún funcionario puede colocarse por encima de la Constitución y que todo acto que vulnere derechos fundamentales acarrea responsabilidad. Eso incluye a quienes legislan, a quienes lo aplican, porque aprobar una ley no es únicamente un acto político, también es un acto constitucional que exige responsabilidad frente al país, frente a la ley y frente a la historia. Y cuando el poder se olvida que la Constitución es un límite, deja de actuar como garante de derechos para convertirse en una fuente de inseguridad jurídica, mucho menos si no tiene legitimidad de origen, como en el caso de lo que está sucediendo en el día de hoy. Así que no se hagan los locos. Hay responsabilidad civil, penal, administrativa, de todos y cada uno que hayan aprobado los bodrios de leyes que han aprobado y las decisiones que han tomado. No solamente de legisladores, de ministros, de presidentes de empresas, todos. Tiene que haber justicia y que se cumpla la Constitución. No dejaremos de decirlo. Aunque algunos piensen que esto es un discurso vacío, en algún momento tendrá que haber justicia constitucional. Saludos.